Tomaron los textos sagrados y, con sus propias manos, arrancaron su nombre. La esposa de Dios, la reina del cielo, fue borrada de la historia, pero su secreto finalmente ha sido revelado. Imagina que todo lo que te han contado sobre la historia de Dios está incompleto, que el Dios Padre de las tres grandes religiones no siempre estuvo solo, que durante siglos tuvo una compañera divina, una esposa tan venerada como Él, cuyo nombre fue sistemáticamente eliminado de los textos sagrados. Esta no es una teoría de conspiración. Es una verdad arqueológica que sacude los cimientos de lo que creemos. El nombre de esta diosa es Ashira, y es el secreto mejor guardado de la Biblia. En el antiguo Canaán, la gente adoraba a un panteón de dioses, liderado por el Dios Supremo, Él, y su consorte Shira. Ella era la Gran Madre, la personificación de la sabiduría y la vida. Su símbolo, el árbol de la vida. Los textos sugieren que su estatua o su símbolo sagrado, el poste de Shira, estuvo presente en el templo de Jerusalén durante más de 2/3 de su existencia. Piensa en lo que esto significa. Significa que durante cientos de años, cuando un israelita iba al templo a orar, no solo se dirigía a un Dios Padre, sino también a una diosa madre. La divinidad no era exclusivamente masculina. Tenía un rostro femenino. Esta idea no solo es fascinante, es transformadora. Desafía la imagen de un Dios solitario y distante que a menudo se nos presenta. En su lugar, nos ofrece una visión de la divinidad como una unidad equilibrada, una pareja creadora. El masculino y el femenino juntos, en el corazón del cosmos. El culto a Shira era tan popular y estaba tan arraigado, que la propia Biblia está llena de referencias a ella, aunque la mayoría están veladas por traducciones tendenciosas y una hostilidad editorial evidente. La palabra Ashira aparece unas 40 veces en el Antiguo Testamento. A menudo, los traductores la han interpretado como bosque sagrado o poste sagrado, para ocultar el hecho de que se refería a una diosa. Pero el hebreo original es inequívoco. No se referían a un objeto inanimado, sino a la diosa misma y a sus símbolos. Los profetas bíblicos como Jeremías y Ezequiel lucharon con uñas y dientes contra su culto, condenando a quienes horneaban pasteles para la reina del cielo o erigían postes de Shira debajo de todo árbol frondoso. La ferocidad de sus condenas es, en sí misma, la mejor prueba de cuán extendida y amada era ella. No se lucha con tanta pasión contra algo que no existe o que no tiene importancia. La existencia de Shira como consorte de Yahvé nos obliga a releer la Biblia con otros ojos. Nos obliga a cuestionar la narrativa oficial. ¿Por qué una figura tan central fue borrada con tanto esmero? ¿Qué amenaza representaba la divina femenina para la nueva clase sacerdotal que buscaba consolidar el poder en torno a un único Dios masculino? La eliminación de Shira no fue un simple cambio teológico, fue una revolución cultural y política. Fue la supresión deliberada de la mitad de lo divino, la erradicación de la mujer del rostro de Dios. Esta historia no es solo un dato curioso para los historiadores, tiene profundas implicaciones para nosotros hoy. La ausencia de lo femenino en la divinidad ha moldeado nuestra civilización, nuestras estructuras sociales, nuestras relaciones de género y nuestra conexión con la naturaleza. Al borrar a la diosa madre, se perdió también la sacralidad de la tierra, la sabiduría del cuerpo y el equilibrio entre las energías masculina y femenina. Nos quedamos con un cielo poblado únicamente por figuras masculinas y una tierra que, en consecuencia,
fue vista como algo a ser dominado y explotado. En lugar de ser venerado como el cuerpo de la diosa, la historia de Shira es la historia de lo que hemos perdido. Pero también es una historia de esperanza, porque lo que ha sido enterrado puede ser desenterrado. Las pistas de su existencia no solo se encuentran en antiguos textos y artefactos polvorientos. Viven en nuestros anhelos más profundos de totalidad, en nuestra búsqueda de un equilibrio perdido. Antes de examinar las pruebas arqueológicas y textuales que confirman esta increíble historia, debemos asimilar el impacto de esta primera revelación. El Dios que hemos conocido durante 2000 años no siempre estuvo solo. A su lado reinaba una reina, una madre, una diosa, y la historia de cómo y por qué fue destronada es quizás el secreto más prohibido y revelador de todos los tiempos. Pero, ¿cómo podemos estar tan seguros? ¿Dónde están las pruebas irrefutables de esta historia tan radical? Una cosa es hablar de sincretismo y de panteones cananeos, y otra muy distinta es afirmar que el Dios de la Biblia tenía una esposa. Durante mucho tiempo, esta idea permaneció en el ámbito de la especulación académica. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, el desierto del Sinaí comenzó a revelar sus secretos. Y lo que se encontró grabado en cerámica antigua fue el equivalente arqueológico a una bomba atómica. Un descubrimiento que lo cambió todo. En 1975, en un lugar remoto y desolado del desierto del Sinaí llamado Drud, un equipo de arqueólogos israelíes excavaba las ruinas de lo que parecía ser una antigua estación de paso o un santuario para viajeros. Allí, entre los escombros, encontraron dos grandes tinajas de cerámica, conocidas como pizó. Estas tinajas estaban cubiertas de dibujos y escrituras en hebreo antiguo. Al principio, parecían ser garabatos y bendiciones comunes de los viajeros que pasaban por allí. Pero una de las inscripciones hizo que el mundo académico contuviera la respiración. Escrita con claridad por un escriba de hace casi 3000 años, la bendición decía: «Te bendigo por Yahvé de Samaria y por su Ashira». Detengámonos un momento para comprender la magnitud de esto. No decía Yahvé y Ashira, decía Yahvé. Israel, el pronombre posesivo solo cambia todo. Implica una conexión directa, una relación de pertenencia, un vínculo íntimo entre el Dios nacional de Israel y esta diosa. Era la prueba irrefutable, el arma humeante que los historiadores habían estado buscando. Ya no era una teoría. Estaba escrito en piedra, o más bien, en cerámica. El texto vinculaba inequívocamente a Yahvé con Shira como su pareja. Y no era un texto aislado. Otras inscripciones en el mismo lugar repetían la misma fórmula. Junto a la inscripción había un dibujo fascinante y enigmático. Muestra a dos figuras de pie, una claramente más grande que la otra, ambas con rasgos que algunos han identificado con el dios egipcio Bes, pero que en el contexto de la inscripción muchos eruditos interpretan como una representación rústica de Yahvé y su consorte Eshra. La figura más grande, presumiblemente Yahvé, está sentada en un trono, mientras que la figura femenina Eshra está de pie a su lado. Junto a ellos, una mujer toca la lira. Independientemente de la interpretación exacta del dibujo, la inscripción por sí sola es una revelación devastadora para la narrativa tradicional. Demostraba que, para la gente común que viajaba por el desierto, orar a Yahvé y a su Asera juntos era algo perfectamente normal. Si Contrer hubiera sido un hallazgo aislado, los escépticos podrían haberlo descartado como una extraña herejía local, una creencia sincrética de un grupo perdido en el desierto,
pero no estaba aislado. Unos años más tarde, se encontró una prueba aún más contundente en el corazón de Judá, cerca de Hebrón. En una tumba en un lugar llamado Kerbar el Coheme, se descubrió otra inscripción, esta vez grabada en la pared de la cámara funeraria. Era una bendición para un hombre fallecido llamado Urilla, y decía: «Bendito sea Urilla por Yahvé y por su Ashira. De sus enemigos lo ha salvado». Aquí teníamos la misma fórmula, Yahvé y su Ashira. Pero el contexto era completamente diferente y, por lo tanto, aún más significativo. Esto no era un santuario remoto en el desierto. Era una tumba familiar en el centro del reino de Judá. La bendición muestra que esta pareja divina era invocada para la protección en la vida y, presumiblemente, en la muerte. La creencia en Yahvé y su esposa no era una rareza, sino una parte fundamental de la fe popular en el Israel antiguo. La arqueología estaba gritando una verdad que los textos bíblicos habían intentado susurrar y silenciar. Estos descubrimientos abrieron las compuertas. Los arqueólogos comenzaron a mirar con nuevos ojos otros artefactos que habían estado desenterrando durante décadas. En particular, miles y miles de pequeñas figuras de arcilla conocidas como figuras de pilar. Estas estatuillas, que datan del siglo VIII al VI antes de Cristo, se han encontrado en casi todos los yacimientos arqueológicos de Judá, especialmente en contextos domésticos, es decir, en las ruinas de casas familiares. Representan a una mujer, a menudo desnuda, con pechos exagerados que sostiene con sus manos. Durante mucho tiempo, se las catalogó vagamente como figuras de fertilidad o amuletos. Pero con las inscripciones de Contraelcom como clave, su identidad se hizo evidente. Eran representaciones de Shira. Eran los ídolos domésticos que cada familia israelita tenía en su hogar para pedir bendiciones, fertilidad para sus mujeres y sus campos, y protección para sus hijos. La diosa madre no solo estaba en santuarios lejanos, vivía en el corazón de cada hogar, con esta abrumadora evidencia arqueológica en la mano. Podemos volver a la Biblia y leerla no como un texto monolítico, sino como un campo de batalla ideológico. Y de repente, las piezas encajan. Lo que antes parecían condenas crípticas de prácticas paganas se revelan como los últimos y desesperados ataques de una facción monoteísta contra un culto a Alá, diosa profundamente arraigado y amado por el pueblo. Como mencionamos, el nombre Shera aparece unas 40 veces en el Antiguo Testamento. Durante siglos, los traductores, influenciados por la teología posterior, intentaron neutralizar su poder. Tradujeron el nombre Shera como bosque sagrado o post-sagrado. Por ejemplo, en Deuteronomio las 4:21 de la tarde, la mayoría de las Biblias dicen: «No plantarás ningún árbol para hacer un bosque sagrado Shira cerca del altar de Yahvé tu Dios». Pero la traducción literal del hebreo es: «No te plantarás una ashira de ningún árbol cerca del altar de Yahvé». La gramática sugiere que Ashera es un objeto específico, el símbolo de la diosa, que no debe ser colocado junto al altar de su esposo. El mandamiento no tiene sentido si Ashira es solo un bosque, pero tiene todo el sentido del mundo si es el símbolo de una diosa rival. O, más probablemente, una diosa consorte cuya presencia un nuevo grupo de sacerdotes ya no quería tolerar. La batalla por el alma de la religión israelita se libró en el lugar más sagrado de todos, el Templo de Jerusalén. Los propios escritores bíblicos, en su afán por condenar a los reyes que consideraban apóstatas, nos dan el testimonio más claro de la presencia de Shira.
En el segundo libro de Reyes, se nos cuenta que el rey Manasés, que reinó durante gran parte del siglo VII a.C., hizo una imagen de Ashira y la puso en el templo. Imaginen esto, una estatua de la diosa madre fue instalada en el Sancta Sanctorum, el espacio más sagrado del judaísmo, junto a la presencia de Yahvé. Y según los textos, permaneció allí durante décadas. Más adelante en el mismo libro, se describe la purga religiosa del rey Josías, el gran reformador monoteísta. El texto enumera todo lo que Josías destruyó en su intento de centralizar el culto en un único Yahvé masculino. Leemos que sacó del templo de Yahvé la imagen de Ashira, y no solo eso. El versículo siguiente contiene un detalle asombroso y revelador. Josías derribó las habitaciones de los prostitutos de culto masculino que estaban en el templo de Yahvé, y donde las mujeres tejían vestiduras para Shi. Paremos de nuevo. Dentro del complejo del templo de Jerusalén, el corazón del culto a Yahvé, había un taller de tejedoras dedicado exclusivamente a hacer los mantos y velos para la estatua de la diosa. Esto no es el culto a un poste de madera. Esto es un culto organizado, sofisticado y plenamente integrado, con su propio personal y sus propios rituales, funcionando dentro del templo principal. La ferocidad de la purga de Josías es la medida más clara de cuán profundamente arraigado estaba el culto a Asher. Quizás la evidencia textual más conmovedora no proviene de las condenas de los reyes, sino de la voz del pueblo. En el libro del profeta Jeremías encontramos un enfrentamiento dramático. Jeremías, un ferviente defensor del monoteísmo estricto, condena al pueblo de Judá por adorar a otra deidad, el Alamá, la reina del cielo. La mayoría de los eruditos coinciden en que este era otro de los títulos de Ashira. Jeremías describe con rabia cómo toda la sociedad participaba en su culto. Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Pero lo más extraordinario es la respuesta del pueblo. Lejos de arrepentirse, se enfrentan al profeta y le dicen: «No te escucharemos. Ciertamente haremos todo lo que hemos prometido. Quemaremos incienso a la reina del cielo y derramaremos ofrendas de bebida para ella, tal como lo hicimos nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes. Porque entonces teníamos abundancia de alimentos, y estábamos bien, y no vimos ningún mal. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y de derramarle ofrendas de bebida, nos ha faltado de todo, y hemos sido consumidos por la espada y por el hambre». Esta es la voz de los devotos de la diosa, preservada para siempre en las páginas del libro de su mayo ere enemigo. Para ellos, la reina del cielo no era un demonio extranjero. Era su protectora, la fuente de su prosperidad y bienestar. En su visión del mundo, el desastre no vino por adorarla, sino por abandonarla. Veían las reformas monoteístas de hombres como Josías y Jeremías como la causa de sus desgracias. Habían destronado a la reina, habían roto el equilibrio divino, y ahora estaban pagando el precio. Las pruebas, por tanto, son concluyentes y provienen de todas las direcciones. La arqueología nos da las inscripciones que nombran a Yahvé y su Ashira. Nos da las miles de estatuillas que muestran su presencia en cada hogar. Y los textos bíblicos, cuando se leen con atención, revelan una guerra religiosa de siglos contra una diosa cuyo culto estaba en el centro mismo de la vida de Israel, incluso dentro de su templo. Las evidencias están a la vista de todos.
El verdadero misterio ya no es si Ashira existió y fue la esposa de Dios. El verdadero y más profundo misterio es: ¿por qué fue eliminada? ¿Qué poder aterrador representaba la divina femenina para que su memoria tuviera que ser erradicada tan violentamente de la conciencia occidental? La respuesta a esa pregunta no solo cambiará nuestra visión del pasado, sino también nuestra comprensión del presente. Las pruebas son abrumadoras. Las inscripciones en cerámica y piedra, las miles de estatuillas en los hogares y las propias admisiones reticentes de la Biblia pintan un cuadro inequívoco. El Dios de Israel no estaba solo. A su lado reinaba una diosa Asherah, la reina del cielo, su consorte divina. Pero si su culto estaba tan extendido, tan profundamente arraigado en el corazón del pueblo y hasta en el templo de Jerusalén, surge la pregunta más inquietante y crucial de todas: ¿por qué fue eliminada? ¿Qué la hizo tan peligrosa? La respuesta no es una simple nota a pie de página en la historia de la religión. Es la crónica de una revolución violenta, una purga teológica y política que reconfiguró el cielo y, en consecuencia, transformó la tierra para siempre. La eliminación de Ashira no fue un olvido accidental. Fue un asesinato divino deliberado, un deicidio perpetrado por razones muy humanas: poder, política y el establecimiento de un nuevo orden mundial patriarcal. Para entender esta gran eliminación, debemos situarnos en el ojo del huracán, el reino de Judá en el siglo VII a.C. Esta era una época de inmensa agitación. Las superpotencias de la época, primero Asiria y luego Babilonia, proyectaban su sombra amenazante sobre los pequeños reinos de la región. La supervivencia nacional pendía de un hilo. En este clima de crisis, un joven rey llamado Josías ascendió al trono de Jerusalén, y fue él quien encendió la mecha de la revolución que borraría a la diosa del mapa. En el año 622 a.C., según el relato bíblico, los sacerdotes del templo descubrieron un antiguo libro de la ley, muy probablemente el núcleo de lo que hoy conocemos como el libro de Deuteronomio. Este texto proponía una idea radical: Yahvé no era simplemente el Dios más importante de Israel. Era el único Dios que existía, y exigía lealtad absoluta y exclusiva. Armado con este nuevo manifiesto teológico, Josías lanzó una reforma religiosa de una ferocidad sin precedentes. Su objetivo, a primera vista, era purificar la fe de Israel. Pero bajo la superficie religiosa latía un corazón profundamente político. En el mundo antiguo, religión y poder eran dos caras de la misma moneda. El culto a Ashira, como hemos visto, era popular y descentralizado. Sus santuarios salpicaban el paisaje en lugares autos bajo árboles frondosos y, sobre todo, dentro de los hogares. Cada uno de estos pequeños santuarios era un centro de poder local, gestionado por ancianos o sacerdotes locales que no respondían directamente a la corona de Jerusalén. Eran autónomos, espiritual y económicamente. El plan de Josías y su élite sacerdotal era una obra maestra de consolidación de poder. Al declarar que Yahvé era el único Dios y que el templo de Jerusalén era el único lugar legítimo para adorarlo, estaban ejecutando un golpe de estado religioso y político. De un plumazo, todos los demás santuarios se volvieron ilegítimos. Todo el poder espiritual, y con él todas las ofrendas, diezmos y sacrificios, se canalizaría hacia un único punto: el templo de Jerusalén, controlado por ellos. Era una centralización total del Estado. Para que este plan tuviera éxito, había que destruir a la competencia.
Y la principal competencia interna no era un dios extranjero como Baal, sino la propia consorte de Yahvé Ashera, la diosa del pueblo. Ella era el símbolo más poderoso de esa fe local, accesible y descentralizada que se interponía en el camino del nuevo estado teocrático. Destruir sus altares, quemar sus postes sagrados y sacar su estatua del templo no era solo un acto de piedad. Era un acto de guerra contra las viejas estructuras de poder para imponer un nuevo monopolio estatal sobre lo divino. Esta revolución política necesitaba una ideología que la sustentara, una nueva historia que la justificara. Aquí es donde entra en juego el segundo motivo de la eliminación de Asira, la creación de un nuevo tipo de Dios. La facción de sacerdotes y escribas detrás de la reforma de Josías, conocida como la escuela deuteronomista, no solo reescribió las leyes, reescribió la naturaleza misma de Dios, el antiguo Yahvé, que caminaba con su esposa en el panteón divino. Fue reemplazado por un concepto teológico completamente nuevo. Un Dios único, trascendente, incorpóreo y, sobre todo, celoso. Un Dios que no toleraba rivales, ni siquiera a una compañera. La existencia de una diosa consorte era teológicamente inaceptable para esta nueva visión. Una pareja divina implica relación, interdependencia y, fundamentalmente, sexualidad. Implica que la creación surge de una unión, un acto de amor y fertilidad, muy similar a los procesos de la naturaleza en la tierra. Este era el mundo de Ashira, un mundo donde lo divino estaba entretejido con los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento. Pero los nuevos teólogos querían un Dios por encima de todo eso. Un Dios abstracto, separado del mundo material, cuya creación fuera un acto de pura voluntad y palabra, no de unión física. Un Dios rey solitario, sin origen ni parientes, cuya soberanía fuera absoluta e indiscutible. Shira, con su conexión a la tierra, a la fertilidad y al cuerpo, representaba todo lo que esta nueva teología ascética y patriarcal quería dejar atrás. Para que el nuevo Yahvé pudiera nacer, su esposa tenía que morir. Y esto nos lleva al tercer y quizás más profundo motivo, la guerra contra lo femenino. La eliminación de Ashira no fue solo la eliminación de una deidad. Fue la supresión de la divina femenina en su totalidad, con consecuencias devastadoras que resuenan hasta nuestros días. Una sociedad que adora a una reina del cielo tiene un modelo divino para el poder y la autoridad femeninos. El culto a Ashira, como hemos visto en el libro de Jeremías, a menudo estaba liderado por mujeres. Eran ellas las que amasaban los pasteles para la reina, las que tejían sus vestiduras en el templo, las que acudían a ella en busca de ayuda para el parto y la crianza. La diosa validaba y santificaba la experiencia y el poder de las mujeres. La nueva estructura estatal centralizada y la nueva teología monoteísta eran inherentemente patriarcales. El poder se concentraba en las manos de un rey, de sacerdotes y de escribas, todos hombres. Un Dios Padre único y masculino. Proporcionaba la justificación celestial perfecta para una estructura de poder exclusivamente masculina en la tierra. Si Dios es solo Padre y Rey, entonces el modelo de gobierno ideal es el de un padre o un rey humano. Si no hay diosa en el cielo, la autoridad de la mujer en la tierra queda socavada. La supresión de Shira fue, por tanto, un paso esencial en la construcción de la sociedad patriarcal que ha dominado la civilización occidental. Al borrar el rostro femenino de Dios, se borró también un modelo de equilibrio y de poder compartido. El cosmos se volvió exclusivamente masculino, y la mujer, que antes podía verse reflejada en la divinidad,
fue relegada a un papel secundario y subordinado. La reforma de Josías fue brutal, pero el culto a la diosa estaba demasiado arraigado para desaparecer de la noche a la mañana. Lo que selló su destino fue la catástrofe nacional que vino después. La conquista de Jerusalén por los babilonios en el 586 a.C., la destrucción del templo y el exilio de la élite a Babilonia. Para los supervivientes, este trauma existencial exigía una explicación. ¿Por qué su Dios los había abandonado? La respuesta que ofrecieron los profetas y escribas de la facción monoteísta fue devastadora y eficaz. Fuimos castigados por nuestra infidelidad. El desastre ocurrió porque no fuimos lo suficientemente puros, porque el pueblo insistió en adorar a otros dioses. En el crisol del exilio, esta interpretación se convirtió en la ortodoxia. Fue durante este período cuando los textos sagrados de Israel fueron compilados, editados y canonizados en la forma que conocemos hoy. Los editores, herederos de la ideología de Josías, tuvieron la oportunidad final de contar la historia a su manera. Peinaron los textos antiguos, reescribiendo la historia para que encajara en su nueva narrativa monoteísta. Asherah ya no podía ser presentada como lo que fue la consorte de Yahvé. Fue sistemáticamente demonizada, transformada en un ídolo pagano. Un símbolo de la apostasía y la tentación extranjera que había llevado a la nación a la ruina. La reina del cielo fue convertida en la culpable de la mayor tragedia de su pueblo. Fue el acto final de propaganda, el que aseguró que su verdadera identidad fuera borrada para las generaciones futuras. Ocultaron a la diosa a plena vista, traduciendo su nombre como Poshchi Sagradu Boski, convirtiéndola en un objeto inanimado para que nadie recordara que una vez tuvo un rostro, un nombre y un trono junto a Dios. Así fue como murió la reina del cielo, no de muerte natural, sino asesinada por una tormenta perfecta de ambición política, revolución teológica y consolidación patriarcal. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿qué perdimos cuando la perdimos? Perdimos la idea de un divino equilibrado, la noción de que la masculinidad y la feminidad son dos mitades de un todo sagrado. Perdimos la santidad de la naturaleza y del cuerpo, que eran sus dominios. Y en su lugar obtuvimos una teología que a menudo ve el mundo material como algo caído o corrupto que debe ser dominado. Perdimos un rostro divino al que las mujeres podían mirar y verse reflejadas. Perdimos la sabiduría, la compasión y el poder nutricio de la diosa madre. La historia de Shira es mucho más que una curiosidad histórica. Es un espejo que nos muestra los cimientos de nuestra propia cultura. Nos revela que la imagen de un Dios solitario, masculino y celestial que ha dominado el pensamiento occidental durante milenios no es una verdad eterna, sino el resultado de una lucha de poder histórica. Redescubrir a Shira no se trata de abandonar la fe o de volver a una religión antigua. Se trata de recuperar una parte perdida de nuestra herencia espiritual. Se trata de entender que la exclusión de lo femenino de nuestra idea de lo divino ha creado un profundo desequilibrio en nuestro mundo y en nosotros mismos. La historia de la esposa eliminada de Dios es una invitación a cuestionarlo todo, a buscar la totalidad y a imaginar un futuro en el que ni el cielo ni la tierra tengan que ser el dominio exclusivo de un solo género, sino un hogar donde lo masculino y lo femenino puedan finalmente reinar juntos, en equilibrio y en paz. Ahora quiero saber tu opinión sincera. ¿Por qué crees que la figura de una diosa, la esposa de Dios, fue eliminada de la Biblia? Deja tu teoría aquí en los comentarios.